Primero que nada, que la paz de Dios sea con ustedes. Segundo, estoy así medio, como dicen los muchachos, chiviado, porque me siento muy halagado de que están tantos jóvenes. Para mí es un privilegio delante de Dios poder tener esta reflexión con ustedes muy breve, porque vamos a tener algo muy especial y quisiéramos darles el tiempo adecuado. El tema que hemos seleccionado para este breve estudio se llama, o lo hemos denominado, escudriñar las Escrituras. Ustedes escucharon hace 8 días que yo hablaba con el pastor y le sugería un tema que a mí me apasiona mucho, el Reginum Christi, es decir, el reinado universal de Cristo contenido en el capítulo 2 de la carta a los Filipenses. Pero recordé que iba a haber algo más importante y dije, vamos a estar de acuerdo, y me voy a desmenuzar, a achicar el mensaje. Les voy a decir que solo vamos a meditar en el Salmo 119 para que se vayamos cortito. Ya después nos seguimos con otros capítulos. Miren, dice escudriñar las Escrituras. ¿Qué es escudriñar? ¿Me podría decir algunos de ustedes qué entendemos por escudriñar? Escudriñar. Buscar, leer, todo eso está muy bien. Pero si ustedes leen el contexto del pasaje del Evangelio según San Juan, esta frase se da, esta oración se da, o esta recomendación se da en medio de un debate. El Señor está debatiendo con los fariseos, con los que no le aceptan, y dice, si supierais, sabríais que yo soy Dios y que yo vengo de Dios, y no le entendían. Y entonces les dijo, lean las Escrituras. Ellos la leían, pero no la entendían. ¿Por qué? Podríamos decir, la palabra de Dios la debemos leer siempre con la iluminación del Espíritu Santo. Si no, no la vamos a leer. Y escudriñar quiere decir meternos. Perdónenme que les diga esto, para este breve estudio tuve que consultar como 10 biografías, así, grandes. Y nada más para 10 minutos. ¿Por qué? Porque hay que hablar lo que dice la palabra, no lo que se me ocurre. Esa es una de las mejores recomendaciones. Entonces, cierren sus ojos, por favor. Señor, ilumínanos y que sean gratos los dichos de mi boca y la meditación mía. Oh Jehová, roca mía y redentor mío, en Cristo Jesús. Amén. Ahora sí, si me haces favor, ándale, mira nomás. Para nuestra reflexión de hoy, solo hemos seleccionado 7 versículos de este salmo. El Salmo 119, ya lo dijo nuestro hermano, es un acróstico del alfabeto o alfabeto hebreo, que nomás tiene 22. ¿Saben ustedes por qué tiene 22 letras? Los que estudian, a ver por qué. Bueno, porque el idioma hebreo no contiene bien asignadas las vocales A, E, I, O, U y otros materiales que nos hacen conocer en qué tiempo se usan las palabras, los verbos y en qué es género. Por eso nada más tiene 22 y se valen solo de comillas, de algunos signos para darle la interpretación adecuada. Nosotros tenemos uno de los idiomas más perfectos del mundo. Hablamos, para ser una mujer, decimos como la mujer, el hombre, o cuando hablamos en plural, los,
Está muy bien construido nuestro idioma, pero el idioma hebreo es un idioma que viene desde allá, desde Babilonia, y estaba construido solamente con estas 22 letras. Entonces nomás nos vamos a valer de 7 versículos de este salmo. Y ahora sí vamos a empezar. El subtema es la importancia de la lectura y estudio de las Sagradas Escrituras. ¿Ustedes creen que sea importante? Y vamos a valernos de ciertos principios. Nos vamos a ir rápido, por favor. La Exígeca dice, este principio es del más grande para leer la Biblia. La palabra se transforma, la palabra de Dios se transforma en verbo activo. ¿Qué queremos decir con esto? No son decires nada más. Tienen la profundidad que puede llegar a nosotros para cambiar. Cuando nos acerquemos a las Escrituras, acordémonos, estoy leyendo, pero va a cambiar mi vida. Va a cambiar mi vida. Y dice, la palabra de Dios es el verbo activo. No es nada más, lo leí y me acuerdo, y si no me acuerdo, ni modo, sino es constante en la realidad de nuestra vida. No nos está hablando de sueño. Nos está confrontando con nuestra realidad. Y podemos decir que la palabra de Dios es un don. ¿Qué es un don? Un regalo. Y gracias a Dios, es el libro más vendido, más producido en el mundo por hombres inspirados por el Espíritu Santo para que llegue a nosotros esta palabra. Es un don. De tal manera que cuando ustedes abren su Biblia, recuerden, es un regalo de Dios que viene y por el Espíritu Santo va a ayudarles en su vida. Luego, esta palabra, y es lo que muchas veces sucede, se convierte en praxis. ¿Qué quiere decir eso? Que lo que leemos no se queda en ideas, en palabras bonitas, sino se transforma en práctica de nuestra vida. Una práctica que reconocemos que Dios exige algo para nuestra forma de vivir. ¿Ustedes recuerdan que dio unas normas allá en el Éxodo a su pueblo? Los 10 mandamientos. Y el Señor Jesucristo lo resumió en 2 para no meternos en muchos problemas. Amar a Dios. ¿Y qué? Si esa es nuestra norma de fe, nuestra conducta, amar a Dios y amar al prójimo. Hay veces la vida cristiana, la relación con Dios, no nada más es venir a la iglesia. Es implicarnos en nuestro prójimo. ¿Cómo voy a tratar a mi semejante? ¿Cómo voy a hacer con ellos? Que son muy pobres, ¿qué voy a hacer para ayudar? Eso es lo que transforma. Para eso Dios dejó a su iglesia. Por eso es luz y sal de la tierra. Este salmo se utiliza varios términos que se refieren a lo mismo. La palabra, la ley, estatutos, mandamientos y juicios. No voy a alargarme el comentario porque si no nos vamos muy largo. Pero inicia este salmo con una promesa. Bienaventurados. Vean ustedes Salmo 119:1. Bienaventurados. ¿Qué es eso? Una promesa de ser felices. Y la felicidad no es nada más el dinero, o no es nada más tener a la muchacha que queremos o que nos gusta, o al muchacho, sino es la plenitud y la paz en nuestra vida.
Vamos a empezar con nada más vamos a iniciar 7 versículos. El primer versículo que hemos elegido está en el versículo 9 y se va dirigido a los jóvenes. Dice, ¿con qué limpiará el joven su camino? Sé que están preocupados por muchas cosas. Dinero, profesión, sobre todo una semejanta que nos quiera, pero nuestra vida, hay veces por nuestra condición humana nos metemos en problemas y sobre todo en este tiempo que no podemos hacer esto o no lo hagas. ¿Quién es el que nos dice para que no lo hagamos? Dice, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar su palabra. Y nos vamos siguiendo. Dice, abre mis ojos y miraré. Es una invitación a contemplar con plenitud nuestra vida a la luz de la ley de Dios. Y nos vamos al siguiente. Enséñame el camino de tus estatutos. Parte de una realidad. Nosotros nos pasa como las ovejitas. Normalmente nos desviamos del camino. Hay veces hemos pagado frutos muy amargos de ese problema. Nos hemos desviado del camino y dice, enséñame el camino de sus estatutos y eso nos ayudará a nuestro bien. Nos seguimos al versículo, a la parte 4, la número 4, dice, ¿cuánto amo yo tu ley? Cuando hemos recibido a Cristo, entramos en una relación de amor con Dios y amamos su ley, porque su ley es perfecta. Es un sentimiento de la bendición de Dios para conocer su palabra. El número 5. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Me hago la pregunta, ¿cuántos de nosotros hemos recorrido caminos oscuros? ¿Nos hemos resbalado? Y muchas veces pagamos el precio de ese desvío. Y dice, para que no nos pase eso, la que nos ilumina, la que nos enseña, para que no tengamos esa problemática es su palabra. Y dice, lámpara es a mis pies tu palabra. Es nuestra guía para encontrar nuestra ruta. Nos movemos, hay veces, en ámbitos muy fuertes. Y en las cuales no está el papá, no la mamá, el pastor. Nosotros somos los que tenemos que determinar cuál es nuestra ruta. Los papás en los grandes problemas que hay. Los jóvenes, los niños, la iglesia. Somos una comunidad de humanos. No todo lo que se hace es perfecto. Y el que nos enseña que una iglesia camine por una ruta es su palabra. La exposición de tu palabra alumbra. No sé cuántos de ustedes han tenido ese testimonio. Cuando hemos vivido en crisis, en problemas, que no sabemos qué hacer. Y eso es para jóvenes, para papás, para mamás, para todos nosotros. ¿Nunca han estado ustedes en un punto? ¿Qué hago? ¿Hacia dónde voy? ¿Cómo resuelvo mi vida? No, la Biblia no es
para enseñarnos cómo vivir, no, pero nos da los principios para guiar. Nos alumbra, nos hace entender en nuestra diaria confrontación con la vida. El versículo 7 es el último. Llegue mi clamor delante de ti, oh Jehová, y dame entendimiento. Llegue a ti. Hay veces vivimos muy lejos y nuestra vida, nuestro caminar queda muy lejos del camino de Dios. La palabra de Dios para eso nos sirve. Es la oración del cristiano para acercarnos a Dios, para que la hagamos con esmero y profundidad. En la Biblia hay tres formas de entender la palabra. Pablo la define muy bien en la carta a los Efesios. El oikos, oír su palabra, no es suficiente. La gnosis, K-N-O-S-I, es saber su palabra, conocer su palabra. Y dice Pablo, la sofía, el entendimiento. Muchas veces nos hemos quedado en uno de estos caminos. Hemos escuchado la palabra de Dios, así que te vaya bien. Bueno, hay veces la llegamos a conocer, quizás todos ustedes, pero llegarla a entender no se trata de ser teólogos, se trata de entenderla en nuestro hoy y nuestro aquí. La Biblia no fue dada para las bibliotecas, para las iglesias, fue dada para el diario y cotidiano vivir. Ya no me alargo y termino con esto. Una conclusión. La ponemos. Dice, todo lo que está escrito en la Biblia es el mensaje de Dios. Y empieza con una recomendación. Es útil para enseñar a la gente. El concurso de hoy es útil para enseñarnos, para ayudarnos y, lo más difícil, corregirnos. Muchas veces no estamos dispuestos a corregir como somos. ¿Por qué? Yo mando en mi vida. ¿Quién me va a decir cómo hago yo? Para mostrarle cómo debe vivir. De ese modo, dice, los que nos sentimos servidores de Dios, estaremos completamente entrenados y preparados para hacer el bien. Hoy seremos testigos de un concurso. Puede pasar, sí, como cuando niños, un texto y ya. Pero un concurso que obligó a los jóvenes a meterse en la palabra de Dios. Y el meterse en la palabra de Dios, leerla, escudriñarla, debe de tener un resultado. Y quizás sea el inicio de una generación que transforme iglesias, transforme vidas, transforme hogares. Y un gusto para aquellos que ya estamos viviendo 4 generaciones de cristianos y que hemos visto que la esencia y la vida de una iglesia son los jóvenes. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera. Muchas gracias, pastor.